para un psicólogo clínico, ¿qué es el alma realmente? Desde la psicología, el alma conecta a mi mundo emocional y cuando yo hablo de las emociones hablo de los paisajes afectivos, sentimentales que en un momento determinado me acompañan. Por otro lado, miramos el mundo del cuerpo, donde hoy cada día hay muchos más avances de mirar el cuerpo, pero no solamente el cuerpo desde lo físico. Hoy miramos el cuerpo como ese esqueleto, como esa estructura que de una u otra forma sostiene un mundo emocional y te lleva y te trae a los distintos sitios. Mira todo este mundo que está allí desde el punto de vista del alma humana, que es un poco lo que aborda la psicología. Bienvenidos a Incómodos Podcast, el podcast donde lo polémico y controversial lo hacemos conversable. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Julián Izarra. Y hoy tenemos a una invitada por segunda vez, que es una gran bendición tenerla. Y anhelábamos mucho tenerla. Aunque ustedes no lo crean, le hemos pedido a Dios poder tenerla y tocar este tema nuevamente en esta mesa. Tenemos como invitada a la psicólogo clínico Yolín. Yolín, bienvenida. Muchísimas gracias, Julián. Gracias, Alejandro. La verdad es que me siento en casa. Me gusta esto porque antes de empezar a grabar siempre hay una conversación previa que nos permite así como acomodarnos y sentirnos realmente con la misma guía y con las mismas ganas de seguir edificando, ¿no? De verdad Sí, que una terapia previa que nos hizo ahí Yolín antes de poder afrontar tuvo 3 pacientes. 3 pacientes. Pero nos va bien. Yolín, hoy de verdad que es un privilegio que puedas estar con nosotros. Una de las razones principales que quisiéramos escuchar también tu punto de vista, se acercan unas fechas especiales. Para cuando sale este episodio, estamos en Semana Santa. Y una de las cosas que más tiene el latino o en nuestra región es esa búsqueda espiritual. Pero a veces pasa como por momentos. Sí, es como por momentos en muchas áreas. Entonces es el momento donde las personas se conectan más con Dios, es donde las personas como que entienden ese Dios que, bueno, al cual puedo llevar mis cargas, mis preocupaciones, y tiene mucho que ver con esa búsqueda espiritual en el ser humano. ¿Qué tan necesaria es la espiritualidad en el ser humano? Es fundamental. Hoy incluso cada día desde la ciencia, grandes científicos están acercando mucho más lo que significa el alma humana, lo que significa el trabajo que hacemos como psicólogos desde el cuerpo, la emoción y el lenguaje, y desde meternos en profundidad eso, a mirar la otra parte, que es la parte del misterio, que es la parte del desarrollo espiritual. Porque si nos enfocamos, o sea, nacemos separados de esta parte espiritual y nos damos cuenta incluso en el transitar, y pasa mucho más quizás en la edad adulta, y está ya en nuestras manos, no solamente como creyentes, sino también como padres de familia, como líderes en grupos sociales, demostrar que esta parte espiritual no es tan intangible, que es real, que tenemos que nutrirla, que tenemos que acercarnos. Y qué mejor que estas fechas también para mostrar eso, pero siempre desde la propia vivencia, desde mostrarnos como ejemplo de cómo este tema y cómo este desarrollo espiritual está bajo nuestra responsabilidad para acercarnos y también para dejar nuestras cargas. Hay un tema que es maravilloso que tiene que ver con el misterio. Ese misterio que en un momento determinado la lógica no me la da, y siento que en estos tiempos nosotros desde la lógica, desde el conocimiento, tenemos que acercar este desarrollo espiritual haciéndolo mucho más real y haciendo realmente esa comunión en lo que implica esta separación que al principio teníamos del alma y el espíritu. ¿Y qué hace de diferente, por ejemplo, a que la espiritual es algo circunstancial o es algo permanente? Lo espiritual es algo permanente. El tema es que en un momento determinado, al no conocerlo, quizás no lo vivimos tan cerca. Algunos tienen la gran ventaja en un momento determinado de nacer o de desarrollarse en ambientes donde esto es parte de un desarrollo, incluso psicosocial, de una educación, que es la educación a través de la fe.
indistintamente el tema de las religiones, o sea, es el acercamiento y el traer a ese Dios que es un Dios omnisciente, omnipotente en tu vida y empezártelo a mostrar. El tema es que cada día nos hemos separado y hay muchos hogares que están muy separados de esta mirada. Y en el último tiempo hay un gran afán hacia la psicología humanística donde nos muestra una separación y donde nos muestra que el ser humano lo puede todo. Todo. Y cuando decimos todo es desde la construcción de tus pensamientos, desde lograr los objetivos, desde alcanzar absolutamente todas las metas. Y ahí como que nos disociamos y nos apartamos, porque aquello es como efímero, como que no lo podemos tocar, como que, ¿sabes qué? Como que esto es más fácil aprenderlo. Y nos hemos ido separando de la posibilidad de seguir desarrollándonos espiritualmente. Y que no existe un dualismo. Hay una separación. Desde el principio de la creación, nuestro Dios, en Génesis capítulo 2, Él relata que Él insufló, que Él exhaló, sopló aliento de vida sobre la persona, y eso nos hace ya nosotros seres espirituales. ¿Cuál es el problema? Porque tú haces una pregunta, ¿es circunstancial o es permanente? Bueno, la idea principal de Dios en su concesión, en su soberanía, es que sea permanente, que haya una relación permanente, una espiritualidad permanente y constante en el ser humano, pero se ha hecho circunstancial. ¿Por qué? Porque hay una exaltación de la humanidad, hay una exaltación del hombre, hay una exaltación del conocimiento. Estos problemas que vivíamos en los tiempos antiguos, donde el gnosticismo trataba de exaltar el conocimiento por encima de la espiritualidad, nosotros lo seguimos viviendo. Lo seguimos viviendo, pero ahora lo vivimos bajo una ignorancia aún más profunda, porque no nos detenemos a pensar qué tan importante es la espiritualidad para el ser humano. Sí, de hecho, eso que estás comentando, Julián, hace poco estaba como debatiendo ese punto de vista entre el dualismo y el materialismo. Entre el dualismo, okay. Porque el dualismo nosotros en ese cuerpo y en esa alma, en esa parte material e inmaterial. Pero hay una corriente filosófica, de hecho teológica, que habla de la existencia simplemente del ser material y no el ser inmaterial. Y yo quería hacer esta pregunta, era, para un psicólogo clínico, ¿qué es el alma realmente? A ver, está bien interesante, porque si yo me voy ahí a lo que decía mi querido Julián, cuando estamos en Génesis y estamos en Génesis 2.7, y dice sopló aliento de vida. En el hebreo alientos es alientos, es en plural, y es alma y espíritu. O sea, es poder entrar a profundidad para ver que desde la creación hay un alma y un espíritu. Son dos cosas. Desde la psicología, el alma, de una u otra forma, conecta a mi mundo emocional, y cuando yo hablo de las emociones, hablo de los paisajes afectivos, sentimentales, que en un momento determinado me acompañan, la forma que tengo de vivir las emociones, sean estas emociones positivas o negativas, porque el mundo de las emociones son polares. Y ahí están como amor y odio, alegría, tristeza, rabia y paz o tranquilidad. Siempre está allí en ese mundo emocional, que incluso lo hablábamos hace unos minutos, donde las emociones son contagiosas, son efímeras, nos pescan rápidamente y como que nos condicionan incluso a la hora de actuar. Como decía, los estados de ánimo, los sentimientos tienen que ver con un mundo mucho más afectivo, mucho más profundo, con una historia diferente. Habla incluso de cómo aprendimos a vivir el mundo de la afectividad. Generalmente tiene mucho que ver con el camino de la historia de nuestros padres, de cómo nos presentaron el mundo de las emociones. Eso, fíjate que desde la psicología y desde la mirada hacemos como un zoom en esa fotografía. Entonces, miramos el mundo de las emociones. Por otro lado, miramos el mundo del cuerpo, donde hoy cada día hay muchos más avances de mirar el cuerpo, pero no solamente el cuerpo desde lo físico. Antes veíamos el cuerpo solamente desde lo físico. No, hoy miramos el cuerpo como ese esqueleto, como esa estructura que de una u otra forma sostiene un mundo emocional y te lleva y te trae a los distintos sitios. A veces el cuerpo solamente aparecía, y para nosotros como psicólogos, cuando había alguna dolencia. Hoy cada día hay estudios directos relacionados con enfermedades importantes a través de un manejo emocional que se va reflejado en lo corporal. Esto es maravilloso, esto es neurociencia. Esto no es un cuento que yo estoy contando, pero
cada día más personas que están investigando esto. Uno es un gran científico que se llama Gabor Maté, español. Los invito a buscar información y a ver cómo él ha ido desarrollando incluso como unas ciertas enfermedades que se ven articuladas, referenciadas en lo fisiológico a través de un cáncer, a través de impactar la biología, viene dada también por un tema emocional de cómo en algún momento puedes soltar, puedes expresar, puedes confrontar, puedes generar conversaciones difíciles, puedes reclamar, puedes poner límites. Entonces, mira todo este mundo que está allí desde el punto de vista del alma humana, que es un poco lo que aborda la psicología. El tema de las emociones, el tema de la corporalidad. Dentro de la corporalidad, no solamente desde esta parte que te muestro desde lo fisiológico, que también es psicológico, sino también desde el manejo de la respiración. Hay una neurocientífica que cada día hace un desarrollo mucho más profundo de esto, que es Nazaré Castellano, española también, que se mete directamente de cómo en la conexión con la respiración y la posibilidad de aprender a respirar mejor nos lleva a un funcionamiento cerebral muchísimo más poderoso, donde nuestros pensamientos se reorganizan, nuestros pensamientos se coordinan y se sincronizan de una manera diferente con nuestro cuerpo. Entonces, fíjate que voy, emoción, cuerpo y por último lenguaje, que compone el alma humana. Cómo narramos las historias, cómo en un momento determinado construimos nuestro propio storytelling a partir de lo que nosotros enfocamos, cómo algunos enfocan la parte negativa y cómo enfocan la parte positiva. Lo vivíamos en estos días en un viaje a Punto Fijo con mi esposo, donde llegamos a Punto Fijo, y esto es bien interesante y esto habla del lenguaje. Llegamos a Punto Fijo y la verdad nosotros disfrutábamos mucho viajar por nuestro país. Disfrutamos la carretera, disfrutamos el paisaje, vamos conversando. Interesante, porque a mi esposo no le gusta escuchar música, a mí sí. A él le gusta estar en esa relajación absoluta, contemplando y conversando. Y en silencio. Y en silencio. Mientras menos hable, mejor. Claro, y yo que hablo tanto, como verán, llegamos a Punto Fijo y la verdad es que nos impactó, porque bueno, sí, hay un cierto deterioro en algunas cosas, pero desde nuestro lenguaje nosotros enfocamos lo que para nosotros realmente es importante. Wow. Lo primero que enfocamos en Punto Fijo fue su maravilloso viento. Y eso habla del lenguaje, de cómo observamos las cosas. Un viento que solamente en esta punta de nuestro territorio nacional sucede. Un viento que es una cosa impresionante, que sientes que está flotando. Yo vi una de tus historias, donde parece una niñita en el viento, así con tu cabello, que parece que fuera a volar, pero tú tenías una alegría y una disfrutando lo que a veces no nos permitimos disfrutar. Exacto, conectada. Sí. Y ahí va el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Entonces, mira qué interesante, enfocamos el viento. Mi esposo, al ser fotógrafo, hicimos un recorrido fotográfico y pudimos encontrar cada historia, cada gente, cada conversación, siempre en esto de edificando, colaborando, contribuyendo, porque es la forma que tenemos de darle sentido al lenguaje. Entonces, fíjate que desde el alma humana y desde la psicología, cuerpo, emoción y lenguaje es lo que más abordamos. Sin dejar de mirar, y particularmente yo como profesional, pero también como creyente, la parte espiritual como algo fundamental y necesaria para seguir abonando, desarrollando y nutriendo. Tú sabes que hay una estadística, Yolín, que dice que el 85% de los creyentes, imagínate esto, el 85% de los creyentes admiten que sus emociones afectan su vida espiritual. O sea, la afectan, ya sea positiva o negativamente. Normalmente, esta afección, yo siendo creyente y estando dentro del mundo de iglesia como tal, normalmente se ve más de una forma negativa, más no positiva. ¿Ok? Entonces, vemos cómo las emociones de alguna u otra forma van a afectar físicamente tu cuerpo, aún con enfermedades, y eso está comprobado científicamente. Donde si tú no manejas muy bien tus emociones, tienes una ira muy reprimida, tienes una falta de perdón que no has podido librarte de ella ni perdonar a esta persona, esto de alguna u otra forma, la misma Biblia dice que la falta de perdón endurece el corazón. Totalmente. Entonces la persona se va endureciendo, se va volviendo dura, y por ende te hace dura contra ti, contra tus seres queridos y contra la humanidad en su totalidad. Ahora, una pregunta que me surge aquí,
esta separación que se ha querido, sí, esta separación o esta diferenciación entre el alma y el espíritu, porque normalmente desde el ámbito cristiano hay personas que creen que el alma y el espíritu es lo mismo, ¿sí? Otras que creen que el alma es mala, porque en el alma se acumulan todas las partes emocionales y por ende las emociones nada tienen que ver con lo espiritual. ¿Cómo lo manejas tú desde tu área profesional? Mira, desde lo que creo, lo manejo cristocéntrico. Okay. Y desde allí es muy lindo porque es como conectar esto que muchas veces desde la falta de conocimiento lo queremos disociar, queremos como separarlo. Y yo creo que el trabajo está en elevar el conocimiento frente al desarrollo espiritual, que lo tenemos que hacer todos los días, absolutamente todos los días. Yo tengo como un ancla, que lo hago incluso en mi consulta privada, que tiene que ver con este desarrollo en un momento determinado de la quietud, de la calma, de la pausa activa, del centramiento, para conectar por medio de la respiración, que es algo tangible, que es algo que yo puedo reconocer, y conectar a través de eso con mi desarrollo espiritual, con aquello que me produce una calma que sobrepasa todo entendimiento, que me permite entrar en un mundo de fe y me permite incluso en algún momento abandonar la lógica para entrar en esa presencia que al final es la que va a abonar y va a nutrir esa capacidad de estar y reconocer que tengo un alma y que esa alma es parte de un cuerpo, una emoción y un lenguaje que permanentemente está presente, pero que hay algo mucho más, que es el espíritu, y que tengo la responsabilidad de desarrollarlo permanentemente. En la Escritura está la conversación de nuestro Señor con Nicodemo. Creo que ese es un ejemplo maravilloso, Julián, Alejandro, que nos muestra la Escritura. Cuando él dice, ¿cómo es esto del nuevo nacimiento? Así es, tienes que volver a nacer. Y el mismo Nicodemo dice, pero estás queriendo decir que tengo que volver a salir del vientre de mi madre. Y él no podía comprender, porque era un misterio, como empezaste a hablar, era un misterio que para él era desconocido y necesitaba conectarse con esa realidad espiritual, que era nacer de nuevo, pero era nacer de nuevo en su espíritu. Tal cual. Y eso nosotros tenemos la responsabilidad y nosotros podemos, en el momento que lo reconocemos, de intervenirlo, de mostrar los espacios para hacer crecer, para hacer nutrir esta mirada que te va a acompañar y va a ser incluso un antes y un después en tu vida. Sí. Porque eso te va a fundamentar incluso qué es lo que estás enfocando. Cómo vas a enfocar en un momento determinado la miseria, cómo vas a enfocar el dolor, el sufrimiento, que son cosas que en estos momentos cada día nos queremos disociar y que solamente miramos cuando hay una tragedia importante que nos hace como voltear y nos hace incluso preguntas existenciales de por qué Dios permite esto, y ahí es como que pareciera que como que hay algo más que necesitamos como saber, y ahí está el desarrollo espiritual. Sí, de hecho ahí como que en esos momentos se evidencia esa parte intrínseca en nosotros, claro, de la espiritualidad. Claro. Ahora, esta es otra pregunta que me ha dado muchas vueltas debido a la dificultad que a veces veo en las personas de poder explicarla, e inclusive desde un punto de vista, sí, podemos llamarlo de religión o de perspectivas de vida, es cómo creer en Jesucristo como Salvador beneficia mi salud mental. 100%. Fíjate que eso es parte incluso, y hablo por mí, es parte incluso de este misterio y de esta creencia. Yo ahí soy bastante respetuosa, en el sentido de si para mí Cristo, al ser cristocéntrico y al llevar toda nuestra vida desde el centro, teniendo a Cristo como el Salvador, como el que nos proporciona cada uno de los espacios para poder seguir nutriendo la fe, seguir contribuyendo, es un antes y un después en nuestra vida. Yo lo doy como testimonio, porque creo que es una de las formas que nosotros hoy necesitamos modelar, mostrándolo con nuestro propio andar, con nuestra forma incluso de enfocar las cosas. Fíjate que yo hace unos momentos te hablaba del lenguaje,
Pero nosotros enfocamos, y cuando digo nosotros, en nuestro matrimonio, enfocamos a Cristo en el lenguaje de todo lo que vivimos y de todo lo que hacemos. Cuando yo te hablo de tomar este ejemplo del viento de punto fijo y enfocarnos en esto, de una u otra forma no tenemos duda que desde la creación y desde lo que creó Dios, Dios creó ese viento y nos permite vivirlo y nos permite reconocerlo, sentirlo a través de esa relación directa que tenemos con Él. Entonces, Él es el centro y por supuesto, Él al ser el centro, hay muchas cosas que nosotros depositamos en esa relación cristocéntrica que me permite seguir desarrollando, porque esto es bien importante, seguir desarrollando permanentemente mi relación con Él. Hay un antes y un después. De hecho, me gusta como lo plantea Marian Rojas en uno de sus libros, que ella dice que creer en un ser superior que tiene la capacidad de llevar tus cargas causa en ti una experiencia de vida increíble. Inclusive ella lo contrasta mucho con el mindfulness, que hoy en día se practica mucho. Ahora, ¿en qué se diferencia esto del mindfulness? Porque los jóvenes están hablando mucho de este tema y de hecho de practicarlo. Pero el vivir el presente me parece cool, me parece chévere, pero también no me es suficiente porque tengo un futuro, que el futuro me puede generar ansiedad. Entonces, ¿cómo contrarresta este modelo de Jesús en mi vida ante estos modelos que parecen buenos? Ojo, la práctica correcta, pero ¿cómo puede ser que realmente te lleve a la plenitud espiritual? Me encanta tu pregunta porque si tú miras la práctica del mindfulness o cualquier práctica de pausa vital de manera individual como un ejercicio, como cuando vas al gimnasio y entrenas porque es bueno para tu cuerpo, para tu fisicalidad, para fortalecer tus músculos, lo mismo pasa con el mindfulness. O sea, es un ejercicio que te sirve en un momento determinado para andar con las luces de tu vehículo a corto plazo. Así me gusta verlo. O sea, me voy a esta metáfora. Imagínate que tú vas en una gran vía oscura y tú vas con tus luces. ¿Por qué? Porque hay otros carros que vienen, que van y tú vas con tus luces cortas porque tú necesitas ver el trayecto corto. Pero la relación con Jesús y la relación desde ese desarrollo espiritual y desde esa posibilidad de conocerlo te lleva a poner las luces en alto. Te lleva a proyectar un camino más allá del presente y eso a veces nos está costando porque lo relacionamos con la ansiedad directamente. Es como, no, ya va, es que la ansiedad, y esto está dicho así de una forma como muy corta, incluso muchas veces la veo como hasta poco fundada, y es como que vivir en ansiedad, que es la enfermedad de este siglo, tiene que ver con el exceso de futuro. Y ahí se queda, exceso de futuro. Entonces, exceso de futuro es luces altas, por lo tanto, no pongamos las luces en alta, vivamos el aquí y el ahora. Sin embargo, cuando tenemos una relación mucho más cercana, con un desarrollo espiritual, donde entregamos nuestras cargas, nosotros creemos en algo más allá del día a día, del aquí y el ahora. Nosotros creemos en poner las luces en alta porque hay un camino a seguir transitando que nos va a llevar a lo que nosotros creemos que es la felicidad plena, que en este plano no se alcanza. Entonces, desde allí hay una distorsión que me gusta poner las luces en alto porque eso me permite prepararme, desarrollarme, visibilizar lo que viene, visualizarme cómo quiero construir las relaciones. Uno de los grandes dilemas del ser humano y de lo caótico que hoy está sucediendo en el mundo tiene que ver muchas veces con la soledad. Los sistemas de información, todo esto que utilizamos en un momento determinado lo podemos usar para bien, pero también hay un grupo de jóvenes donde lo utilizan para encerrarse, para estar cada día más en soledad. Eso nos lleva a condicionarnos en un instante solamente, en una relación con nosotros mismos. Y cuando nosotros salimos al mundo nos damos cuenta que la vida es mucho más que la relación con nosotros mismos. Es la relación con otros, es la relación con tu familia, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos. Es la relación con tu esposo, con tu esposa. Es esa capacidad de construir vínculos cada día más sólidos que son los que realmente te dan esa plenitud y esa felicidad para mantenerte andando todos los días y con ese espíritu de seguir colaborando y saliendo a contribuir con otros. Entonces, mira desde algo que puede ser muy, muy pequeño,
cómo cuando yo pongo las luces en alto y yo creo en algo que va más allá de mí, que me sostiene, que me muestra un propósito, que me muestra un camino, que me lleva por una vía donde yo confirmo, sí, Señor, es que tenía que estar hoy aquí. ¿Sabes que hay un estudio de un instituto de psicología y teología que en el 2022 ellos sacaron una estadística que el 68% de las personas que padecen ansiedad y depresión, dice que tienen que ver, ellos lo relacionan, las mismas personas, lo relacionan con un problema de espiritualidad no resuelto o que les afectó. Y eso los llevó a ellos, el no tener ese equilibrio en su espiritualidad, en la forma como se relacionan con Dios, en la forma como ellos llevan su vida espiritual, les complicó de alguna u otra forma sus emociones para llevarlo a un punto donde terminaron con este tipo de digamos, patología, se podría decir. Sí, claro, una donde, psicosis, una psicosis donde mi verdad es la única, donde no sí, escucho al otro y ellos, nos pasa. Sí, y ellos lo relacionan con una situación espiritual no resuelta. O sea, ese era el resultado. Y a mí me llamó mucho la atención porque dije, wow, qué importante es tener equilibrio. El llamado acá es a tener equilibrio y conciencia de nuestra espiritualidad. Que no solamente somos almáticos, que no solamente somos seres emocionales, porque muchas veces la humanidad está viviendo demasiado acelerada y estamos muy aferrados a nuestras emociones. Y creemos que las emociones es lo que debe comandar nuestras vidas. Pero resulta que las emociones, si no tienen el equilibrio, que es la parte espiritual, terminan siendo un problema para nuestra salud, terminan causando enfermedad, tanto mental como física, y esto nos complica más la vida, porque terminamos llevando una vida o viviendo una vida llena de rabia, de frustración, de no entiendo por qué, no tengo equilibrio, pero es porque saqué lo espiritual, me aparté a Dios, nunca le di esa oportunidad a mi vida de tener esa conexión con Dios. Y resulta que lo que hemos experimentado, porque nosotros antes de ser creyentes, vivíamos de esa manera, vivíamos afanados, llevados por nuestras emociones, en un afán, en una corredera, y llega un punto donde tenemos esa maravilla, esa gracia de Dios salvadora que nos permite verlo y contemplar a Dios. Y cuando tú contemplas a Dios, tú te das cuenta que tu vida comienza a cobrar el equilibrio perfecto, correcto, que las emociones están allí presentes, Claro. no se van. Los problemas están presentes, no se van, pero ahora tienes un equilibrio porque tu conexión con Dios te permite estar en paz aún en medio de cualquier situación. No, y saber gestionarla, Julián, es muy importante. Me acuerda la historia de Elías. Elías venía de hacer unos milagros asombrosos, de conectarse con Dios de una manera súper especial, y en un momento una reina llamada Jezabel lo persigue y él se siente cansado. Y a veces nosotros, y esto hablándolo a las personas que capaz hacen labores cristianas, o sea, o están inmiscuidos dentro de la iglesia, se cansan y hay un momento donde llega un colapso. Y él, de hecho, tuvo pensamientos de atentar contra su propia vida que le exige a Dios que se lo lleve. Y Dios, yo enseguida pensé, bueno, Dios lo va a acusar, lo va a señalar. No, le dice descansa. Y luego le dice levántate y come. Lo hace 3 veces. Y en la tercera le levántate y come porque el trayecto va a ser muy largo. Entonces vemos un Dios diferente al cómo gestiona la espiritualidad. Y eso me llevaba a pensar porque cuando Elías le dice levántate y come porque el trayecto va a ser muy largo, de 40 días en el desierto, justamente es cuando Dios se le revela a Elías y le habla en un susurro apacible. Quiere decir que el descanso nos ayuda a tener una mente más tranquila para poder escuchar la voz de Él, porque a veces estamos tan cansados en nuestra mente que creemos escuchar a Dios y realmente estamos escuchándonos a nosotros mismos. Y quiero conectar esto con la forma en que a veces oramos a Dios y nos conectamos con esa espiritualidad, que veamos a Dios y es, Dios, pero dame esto, dame aquello, dame esto. ¿Y en qué momento hay un stop? Yo oraba de esa manera, yo iba a Dios como mi recurso de volcar a una cantidad de cosas, una pregunta que a mí me descolocó y dije, pero si Dios ya lo sabe, Dios ya sabe todo esto. Entonces, ¿cómo hago esa conversación? Y es una pregunta que tenía porque la sigo trabajando, que esa conversación sea más sana con mi Dios y que al mismo tiempo me cause que me relacione mejor con Él. En verdad el descanso ayuda a conectarse espiritualmente de una manera correcta. Es fundamental.
es fundamental y es una pausa, es una quietud. Tú no puedes contemplar sin antes observar. Ya tú lo estás viendo. Tú la pregunta que me estás haciendo, ya tú te estás dando la respuesta, porque ya sabes cuál es el camino. Sabemos que en un accionar permanente, que en un activismo loco, y muchas veces nosotros estamos en eso, en el hacer, nos puede llevar a colapsar. Incluso nos puede llevar en un momento determinado, cuando ya esto es parte de nuestra habitualidad, a tener los niveles de cortisol por el exceso de estrés crónico a unos niveles de tener el cuerpo inflamado. Ahí conecta la biología, y lo biológico, que es fisiológico, es psicológico. Entonces, este elevado cortisol en nuestro cuerpo nos lleva a ir a un estrés, a una velocidad particular. Cuando tú me hablas y empiezas a ver la oración como ese espacio de descanso, de darte cuenta que es un espacio para yo entregar no solamente mis cargas, porque el Señor las conoce, incluso el Señor conoce lo que hay en mi corazón, mientras que para mí muchas veces es invisible. Hay cosas que yo no veo y ya Él vio desde lo que creemos. Entonces, esa pausa, esa quietud, esa calma que Él me da en su reposo, es la forma de volver a conectar con una energía vital, con un consuelo de continuar de una manera distinta. Él necesitó descansar. Él hizo un día para el descanso. ¿Por qué? Porque hizo todo lo que hoy día vemos y tenemos, pero también necesitó descansar. El descanso es fundamental para aquietar mi mente, para aquietar mi corazón. Y cuando hablo de corazón, como sabemos, hablamos de mente, porque ella es la disparadora. La forma que tenemos de pensar es el disparador de nuestras emociones. Entonces, el espacio de la oración es un espacio de reposo absoluto, de consuelo emocional, donde no solamente entrego las cargas, sino que conecto con algo más allá, que hoy día desde la psicología está mucho más presente, que es la posibilidad de estar conectado con el agradecimiento. Y la oración y ese espacio de consuelo con el Señor también sirve para agradecer absolutamente todo lo que vivimos, agradecer incluso hasta por los dolores más profundos que en un momento determinado transitamos, porque a veces no sabemos ni por qué los estamos transitando, pero si confiamos, y el espacio de la oración es para eso, sabemos que tenemos en un momento determinado que soltar y sentirnos sostenidos porque hay otro que nos sostiene. No somos nosotros sosteniendo el mundo. Estamos siendo sostenidos por otro que tiene mucho más poder y más fuerza y más omnisciencia que nosotros mismos, porque no lo tenemos, somos seres finitos. Así es. Y mira, para mí, existen dos tipos de oración. La oración desde el alma, la almática, donde me dejo conducir por las emociones, que es la que normalmente la iglesia hace porque está muy afectada por la rapidez de este mundo y por la competitividad que este mundo nos ha inculcado, de llenarnos de cosas, y entonces nuestras oraciones se han convertido solamente en oraciones de peticiones materialistas, donde no tenemos solamente Señor dame, necesito, claro. Señor dame, y vemos a Dios como el baúl de los deseos, donde yo meto la mano y saco lo que yo deseo de allí. Pero está una oración que va más allá, que era la oración que hacía el rey David en el Salmo 139, que él decía: oh Señor, escudriña. O sea, dice, escudriña, examina mis pensamientos, escudriña mi corazón, oh Dios. Y esa es una oración que se llama la oración contemplativa. La oración contemplativa es donde tú te detienes. Y me encanta el concepto que tocaste hace rato de mindfulness, porque la iglesia ha satanizado aún este tipo de conceptos. ¿Por qué? Porque, lo relaciona con una práctica budista y dicen, pero como yo como cristiano voy a hacer una práctica budista, y entonces al satanizarlo no me tomo el tiempo de ver que es una técnica para yo regular mis emociones. A través del mindfulness yo regulo mis emociones. ¿Cómo? Bueno, a lo mejor no lo voy a practicar desde el punto de vista budista, pero puedo tomarme el tiempo para reposar, descansar, reflexionar, colocar mis pensamientos en el Señor, hacer respiraciones que me ayuden a conectarme con Dios desde una forma divina. ¿Okay? Desde esa regulación que necesito. Desde esa regulación que yo necesito, exactamente. Pero este tipo de oración contemplativa nos lleva
la misma palabra lo dice, nos lleva a contemplar la grandeza de Dios, su soberanía y la capacidad que Él tiene para obrar en nuestra vida, en nuestro espíritu y procurar paz en nosotros. Entonces, esa oración contemplativa no siempre tiene que ser llena de palabras, nosotros afanados hablando a Dios y llenándolo de cantidades de peticiones donde no podemos refrenar ni siquiera nuestra lengua, sino es una oración donde yo hago silencio, donde simplemente me callo, me conecto con Dios y permito que Él obre en mi vida y Él se muestre a mi vida, a mi espíritu, a mi pensamiento, a mi corazón, como ese ser poderoso, grandioso, que todo lo puede, donde es allí donde experimentamos que Él nos inunda de su amor y su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hacerlo parte de la identidad, es lo que más he encontrado. Ahorita estoy leyendo a Víctor Frank, el psiquiatra que estuvo dentro de los... Claro. Campos de de los campos de exterminio, de concentración, sí, tal cual. Y leerlo es increíble, principalmente por la forma en que él describe los hechos y cómo él como psiquiatra lo vivió y cómo eso, él lo que reflejaba era ver cómo la identidad de las personas realmente era un factor determinante para la supervivencia. Claro. Ahora, cuando hablamos de nuestra identidad en Cristo, ¿qué tan determinante es para gestionar todo esto? Porque para mí, esa es la identidad que yo conozco y que me ha ayudado a subsistir a lo largo de mi vida. Sin esa identidad, yo creo que me amoldaría a tantos modelos errados y que distorsionaría mi identidad, que no sé dónde estaría. O sea, me encontraría en el mundo actual donde la falta de atención me hace desviarme fácilmente del foco que yo quiero. Y ahorita que estamos en Semana Santa, ese modelo de Jesús es resaltado muchísimo. Para mí ese modelo es mi identidad. ¿Cómo puedo compartirlo de una manera con argumentos más sólidos? Porque a veces la gente lo ve y ese misterio, ¿cómo lo puedo compartir desde un punto de vista de su necesidad? Que a veces vemos emocional, espiritual, tan obvia, que para ellos no son tan obvios, pero ¿cómo le comparto un argumento también que sea lo más adaptado a los tiempos posibles, pero que ese modelo de Jesús esté presente? Yo te escucho, Alejandro, y lo primero que pienso es en una respuesta muy sencilla a tu pregunta. Y es por medio del modelaje. Tú puedes construir relaciones más en el momento de vida en el que estás. Tú estás en la década de los 30, ¿verdad? Sí, empezando. Empezando. Por eso yo hablo de décadas. Yo nunca hablo de edad. Hablo de décadas, empezando la década de los 30. Yo estoy segura que tú tienes un mundo relacional amplio. Con lo que haces, con tu trabajo, con lo que estás tratando de impartir, de proyectar. El mejor ejemplo es haciéndolo y modelándolo, con la forma que tienes de acercarte, de hablar que eres creyente sin que eso sea una vergüenza, sino mostrarlo. Y aquí yo hago una línea bien particular que tiene que ver con esa capacidad que puede estar dada utilizando la lógica, el conocimiento, para una conexión real en un apoyo hacia el otro, con un amor genuino hacia el prójimo, mostrando incluso cómo a ti te ha servido eso. Porque hoy día lo que sucede, y sucede en la década de los 20 y sucede saliendo de la década de los 10, es que hay mucha desorientación frente al tema de identidad. No tenemos referentes de identidad. Y nosotros, al creer en un Dios todopoderoso, tenemos que ser capaces y garantes de mostrarlo en una forma particular de estar y de relacionarnos socialmente. Es el mejor ejemplo. La sencillez de mi actuar, la sencillez de la capacidad que yo tengo de mostrar un amor genuino por mi prójimo, tratando de mostrarle cómo es mi vida. Y aquí esto es bien interesante, porque tampoco es mostrarte como el que lo sabe todo. No, desde la humildad de lo que Dios ha obrado en ti, para tú mostrarlo como un modelo de identidad que supera cualquier conflicto humano, cualquier gestión emocional, cualquier crisis en un momento determinado que me puede llevar de vuelta a poner las luces altas y darme cuenta que las circunstancias las construyo todos los días cuando el foco lo tengo en un lugar distinto. Entonces ahí veo el sufrimiento, veo el relacionamiento, veo la forma de vivir en estos días de Semana Santa de una manera distinta. No tanto desde el activismo, sino desde la reflexión y desde esos espacios apacibles para poder encontrar la voz. A veces nos cuesta mucho el silencio,
Y todos estos espacios nos llevan afuera, a actuar, a hacer, a decir cómo lo tienes que hacer y cómo está Cristo en tu vida. A veces el silencio profundo en mis espacios plenos para esa llenura, de una u otra forma me van a dar la respuesta a través de la oración de cómo yo voy a influir en cada uno de los espacios y en cada uno de los dominios donde yo me muestro con mi creencia, con esta forma que tengo de vivir y de creer que me permite estar como estoy y donde estoy. No, y que a veces da miedo ese sonido del silencio, o sea, estar en esa quietud, porque te vuelves vulnerable. A la gente a veces siento, es una opinión personal, queremos llenar nuestra cabeza de tantas cosas por miedo a escucharnos a nosotros mismos. Porque con la vulnerabilidad que eso genera, es como, wow, esto está en mí, sea malo, sea bueno. O sea, cuando uno se conecta con Dios y tú tratas de al mismo tiempo escucharte a ti mismo y ver lo que hay en tu corazón, da miedo. Y a veces se lo he tratado de transmitir a otras personas y se quedan como que... Porque claro, desde la religiosidad es muy fácil tapar lo que eres. Claro. Y enseguida le pongo y declaro y manifiesto. Claro. Y ya va. Pero Dios quiere realmente que estoy sintiendo allí. Exactamente. Para que realmente yo pueda trabajar esa emoción. Entonces, eso cae muy mal. Y a mí me ha hecho mucho daño. Sí. Familiarmente, en mis entornos. Y me ha costado hoy, a través de muchos errores, lo he ido aprendiendo y mi reto es cómo lo modelo, ¿sabes? Cómo le muestro a las personas que no te tiene que dar vergüenza el mostrarte cómo eres, menos ante Dios. Pero no se trata de simplemente decirlo, sino sentirlo y al mismo tiempo conectar y que esa identidad cada vez se haga más sólida. Es la única manera, porque si no viene algo mucho más atractivo y la suplanta, y eso quiere decir que tu identidad no la has encontrado, no la has conectado con un creador que la primera invitación es, sígueme, sin ánimos de ver cómo era. Yo me pongo a ver el perfil de Jesús, de cómo llamaba a sus discípulos y al principio, la primera entrada, no les importaba de dónde venían, pero sí les interesaba a dónde podían llegar con sus capacidades. Y es esa mentalidad de saber, bueno, quien me está llamando me va a exigir algo, pero mientras yo sea más sincero con él, más va a trabajar en mi vida. Es un psicólogo bastante complejo. Y fíjense algo, Jesús disfrutaba el sonido del silencio, que es algo que nosotros no disfrutamos. Y lo disfrutaba porque él tenía un entendimiento muy profundo de la conexión que tenía ese tiempo de silencio con el Padre. En los momentos de angustia de él, porque Jesús también, quiero dejarlo acá, que sepan, Jesús vivió emociones y emociones muy profundas. Y lo quiero dejar claro es porque hemos a veces espiritualizado tanto a la iglesia y el cristianismo y la fe que creemos que tener y sentir emociones es malo, pero no es malo, no está relacionado con nada malo. El mismo Jesús, cuando él quería sentir el silencio y quería estar, él se iba a solas y pasaba tiempo a solas con el Padre en oración. De por sí, en su momento más terrible, que fue en el huerto del Getsemaní, cuando se apresuraba y se acercaban los tiempos para su crucifixión, ¿sabes qué hizo él? Él se apartó al Getsemaní, que era un monte apartado, solo, y se fue a orar. Claro. Y hay una oración magistral allí. Y hay una oración magistral. Porque ¿qué pasa allí en ese momento? Él está angustiado. Y él lo dice. Mateo, que era uno de los que escribía en ese momento, uno de los apóstoles, y él escribió, mi alma está angustiada. Mateo lo escribió así. Eso está en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en el verso 38. Y él describe ese momento de Jesús, mi alma está angustiada. Pero fíjense cómo lo ve Lucas, que Lucas era un médico y era uno también de los apóstoles. Y Mateo solamente describe ese pedacito, pero Lucas, que es médico, él profundiza mucho más en lo que está viviendo Jesús, lo que él pudo percibir de esa situación en el momento en que él estaba en silencio y a solas, apartado con Dios. Y Lucas lo dice así: y estando en agonía, una emoción, una situación, una condición muy fuerte, un sufrimiento, dice, oraba más oraba más intensamente. O sea, Jesús, mientras más agonía tenía, él más era fuerte en su espiritualidad y oraba más intensamente. Dice, y era su sudor, o sea, aquí entra la parte médica, y dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y esto se llama, dentro de la parte científica, médica, esto se llama hematohidrosis,
que es que hay una situación de angustia, de ansiedad, de estrés tan grande, fuerte y tan grande, de opresión sobre el cuerpo, que el cuerpo comienza a sudar sangre. Y él se percató, los demás no podían percatarse, ninguno de los otros apóstoles podían conocer lo que estaba sucediendo, pero Lucas, que era médico, él se percató y dijo, wow, el sufrimiento que está teniendo él es tan grande, pero la conexión que él tiene y la intensidad de oración que tiene él en su espiritualidad, en su entendimiento de que él necesita estar conectado con el Padre en este momento, es más grande aún que la hematodrosis, ¿es que se llama así? Sí. Así es, hematohidrosis que está sufriendo su cuerpo. Wow. Es maravilloso. Incluso hay un autor, lo seguimos, se llama Augusto Curi, psiquiatra, un hombre de Brasil, ha hecho varios estudios interesantísimos y es creyente. Y él tiene un libro incluso de este hecho solamente de Jesucristo. Donde lo estudia y lo analiza. Donde estudia, wow, o sea, cómo él en un momento determinado pasó y sufrió. Y la Escritura nos los deja como un espacio de un gran dolor que está, para mí, caracterizado en ese hombre Jesús, ese Hijo de Dios, que lo podía todo, mostró vulnerabilidad. En ese momento, en ese espacio, y aquí un poco lo que me comentabas antes, Alejandro, él no los modeló, pero él modeló la vulnerabilidad y la fragilidad como una gran fortaleza. Una virtud. Como una virtud. Él mostró la vulnerabilidad con coraje, con fuerza. Señor, si está en ti, pasa de mí esta copa. O sea, él tenía miedo. Él tenía un dolor profundo, él tenía una gran vulnerabilidad en ese momento y nos los muestra. ¿Y eso qué hace? Nos permite a nosotros humanizarnos cada vez más, porque creemos muchas veces, y es parte de este dilema de este siglo, nos creemos a veces dioses, que todo lo podemos, y no lo podemos todo. Tenemos una parte vulnerable y conectar con la vulnerabilidad es saber, incluso en un momento determinado, que no vamos a ser aceptados por todos. Sabes que anoche estaba viendo un episodio de la serie The Chosen, que se las recomiendo ahora mismo en Semana Santa si pueden verla, y estoy en la etapa donde Lázaro muere. Uh-huh. Y sabemos que el luto y la muerte causa mucho dolor, angustia, tristeza y muchas emociones, algunos hasta ira y enojo. Y aquí en este episodio se expresan mucho las emociones que se mueven allí, porque estamos tratando de mostrar una realidad que muchas veces la iglesia o el creyente no ha querido ver, y es que somos seres emocionales, que las emociones forman parte de nosotros. Y en este episodio se muestra el dolor de los apóstoles, el dolor de Marta y María, que amaban mucho a su hermano, pero se muestra a un Jesús llorando, que es, y de por sí el mismo pasaje bíblico dice, y Jesús lloró. Pero uno lo lee y trata de imaginarse cómo fue la escena, pero hasta que lo ves en una escena. Y ves la escena y que te abre un poquito más el entendimiento de cómo pudo haber sido. Pero era que Jesús amaba, o sea, son emociones. Él amaba a Lázaro, él visitaba a Lázaro constantemente, él compartía con ellos y ellos se amaban como si fueran una familia. Y de repente Lázaro muere y dice que él lloró. Y cuando yo veía esa escena de Jesús llorando, claro, yo me lo había imaginado, pero yo lloré con él en esta escena muchísimo. Porque dije, wow, fue vulnerable. O sea, fue vulnerable en ese momento y vio su incapacidad que de repente como hombre, porque era 100% hombre, en su capacidad como hombre, se había escapado todo de sus manos. O sea, simplemente había muerto. Ahora, siendo 100% Dios, entonces fue donde clamó al Padre en la parte espiritual, y el Padre en su soberanía y en la voluntad de Él, que es soberana, por encima de todo, buena y perfecta, levantó a Lázaro de en medio de los muertos y le volvió a dar vida. Y él volvió, su llanto, ese llanto que había en esa escena, cambió de llanto a alegría. O sea, inmediatamente. Una
el equilibrio correcto entre las emociones y saber qué hacer con nuestras emociones, que es que cuando ya nuestras emociones ya se salieron de control y ya no podemos hacer nada en nuestra humanidad, el levantar los ojos, como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, se preguntó, y dice, mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. El creador de todo. Del creador de todo. Y entonces esa conexión con el Padre provocó esa reacción donde Lázaro se levanta y cambia toda la historia de Lázaro allí. A mí esa historia, bueno, y el modelo de Jesús, cómo lloraba y todo eso, a mí es algo que estaba analizando. Porque yo hace un tiempo, yo iba a cumplir como hace un año, empecé a sentir tristeza sin ningún tipo de razón. Y eso me llevó a pasar un momento difícil en mi vida. Y el 24 de diciembre del año pasado, cuando todos estaban celebrando, yo me empecé a sentir mal. Y recuerdo que lo que pensé en mi mente era, voy a ir a orar. No sé por qué me siento así. Y empecé a orar y realmente se habían cosas en mí que quería como decirle a Dios que ya había guardado. Ofensas, decepciones. Y empiezo 24 de diciembre, de hecho, unos amigos me habían pedido para salir y yo me quise quedar, en mi casa y me cerré en mi cuarto. Empiezo a orar y un momento que siento así como que quédate callado. Y empecé a llorar y a llorar. Y eso fue como muy liberador porque cuando salgo de la oración yo nunca me había sentido tan bien. Y estaba reflexionando hace poco acerca de Jesús y la manera en que él con sus discípulos le decía, mira, siento una profunda tristeza, o cuando se comunicaba con su Padre en los cielos y le expresaba la tristeza, pero yo decía, wow, Dios sentía tristeza, pero no llegaba a ese punto de una tristeza prolongada, que a veces caemos en esos cuadros depresivos bastante complejos, porque para mí él no sufrió de una depresión como la conocemos hoy en día. Y eso eso es bonito, porque yo sé que yo fui diseñado para una tristeza prolongada. Cuando Dios me creó para vivir una vida diferente y a no prolongarme en emociones que Él no me diseñó para eso. Dios me diseñó para vivir las emociones de la manera correcta, para conectarme conmigo mismo, con Él y con las demás personas. Y para mí es muy bonito escuchar todo esto porque muchas personas lo deben necesitar, que capaz ven un modelo en Dios diferente al que realmente es. Y para lo que nos creó, que es esa conexión correcta con Él, porque al final es el diseño original. No nos diseñó para vivir de esta manera que nos está afectando demasiado y nos aleja cada vez más de Él. Yo quiero como que llevar esto a la reflexión, que realmente esto es increíble cuando uno lo empieza a vivir, porque te quitas tantos estigmas, tantas carcasas, tantos caparazones que nos ponemos y empezamos a realmente sentir esa plenitud que busca el ser humano, que simplemente está en nosotros y nos toca descubrir cada vez más ese misterio. Alejandro, eso fue en Semana Santa que dijiste que... No, eso fue en Navidad, 24 Ah, fue en diciembre. Navidad. Eso quiere decir que podemos buscar a Dios en cualquier momento y en cualquier tiempo, no solamente en la época de Semana Santa, porque tendemos simplemente a agarrar a Dios y meterlo dentro de un cajón y decir, solo en Semana Santa puedo hallarlo. No, Él está las 24/7. ¿Y qué sentiste cuando saliste de ese tiempo de oración, que entraste abatido, cargado? ¿Cómo saliste de allí, Alejandro? Renovado, de hecho sentía como que, wow, dije, yo quiero hacer mindfulness cristiano. Tal cual, es que es Increíble. exactamente eso. Tú te permitiste entrar en silencio y el silencio lo conectaste con la presencia de Dios. Y allí fue liberador. Mira cómo tu vulnerabilidad, y yo de verdad quiero decirte que te admiro. Públicamente lo quiero decir. Porque poder conectar con esa vulnerabilidad es porque me habla incluso de tu desarrollo y de tu gestión emocional y de tu madurez espiritual. Es maravilloso poderte ver cómo salen tus lágrimas y cómo en un momento determinado no es que nos disociamos de ellas, no es que las metemos en un baúl, las pasamos bajo llave y botamos la llave y nos hacemos todos poderosos, incluso nos hacemos señaladores de decirle cómo tienen que hacer lo otro. Eso es lo más alejado al modelo de nuestro Señor. Lo que acaba de pasar y cómo tú lo acabas de articular es el mejor ejemplo de cómo tener a Dios en nuestra vida y cómo de una u otra forma saber que Él nos creó a imagen y semejanza suya,
y que el mundo de las emociones son parte de esa creación, que el cuerpo, que la biología es parte de su creación y hoy toda la información que tenemos es para usarla y para relacionarla cada día más para la gloria de Dios. Amén. Fíjate, voy a terminar. Estamos llegando al final del programa que ha sido, wow, de mucha bendición y mucha edificación. Y escuchándote, y te hice esta pregunta, ¿qué sentiste cuando saliste? Y me dijiste, wow, paz, me sentí como que te quitan el bulto de encima y te liberas, renovado. Hay un estudio que realizó Gallup en el 2023, hace poco, y ellos llegaron a una conclusión que el 91% de las personas que se toman el tiempo para manejar o tratar con su salud emocional, mental, dice espiritual, ellos reportaron que este tipo de personas tenían una mayor capacidad para vivir en paz delante de Dios. Wow. O sea, y son estudios que se han enfocado no solamente desde el punto de vista de los incrédulos y los creyentes, no, porque es que la ansiedad va a llegar tanto al que cree como al que no cree. Y ustedes que nos están viendo aquí de repente a 3 personas que es diferentes áreas profesionales con diferentes edades. Tenemos 20, 30, 40, la década de 20, 30, 40, pero que nos hemos hecho vulnerables y hemos reconocido que necesitamos a Dios, que podemos ir a Él no solamente en Semana Santa, sino un 24 de diciembre, en los momentos donde de repente dice, ay, aquí quiero disfrutar y tomarme un whisky y relajarme y ser alegre. No, mi amigo que ha sido muy valiente y mi hermano, él se tomó su 24 de diciembre para ponerse a cuenta con Dios y abrir su corazón y derramarse delante de Él, y lo podríamos hacer cualquier otra fecha. Solamente que entendamos que la ansiedad, la depresión, nuestras emociones están allí para cualquiera, sin importar lo que creamos, pero todos sí tenemos la misma oportunidad, que es ir delante de Dios y permitir que Él obre en nuestros corazones. Entregar nuestras cargas a Él. Así es, entregar a sí sabiendo mismo. que Él está allí para sostenernos, que nosotros muchas veces sostenemos a otros, pero necesitamos que Él nos sostenga. Yo permanentemente en esta profesión que sostengo, que acompaño a otros, necesito ser sostenida con Él para poder entrar en el descanso profundo, renovar mi mente y poder estar disponible de vuelta. Sí. No, y que de hecho, también para concluir, al final estas situaciones lo que hacen es revelar mi necesidad espiritual ante Él, mi vulnerabilidad, y ahora hago una identificación, lo que mi mente quiere llenar. Cuando pienso que mi mente quiere llenar algo, un vacío, enseguida voy y me conecto, porque ese vacío solamente lo puede llenar, en mi caso, Dios. Y ha sido bonito saber poner esas luces de alerta para saber cuándo mi mente está tratando de llenar algo que no va a tener la capacidad. Enseguida voy a Dios y descanso en Él. Así que muchísimas gracias, señores, por acompañarnos. Soltemos la religiosidad y disfrutemos realmente de nuestro Creador, de nuestro Dios. Ahí está todo. De esa relación maravillosa que es nuestra responsabilidad construir. Así es. Así que nos vemos. Gracias bye, por bye. escucharnos. Muchas gracias, Yolín. Gracias, de verdad queridos. que eres Gracias. una bendición, Gracias. definitivamente. Gracias por acompañarme y por invitarme.